iniciamos. La enfermedad inflamatoria intestinal básicamente se divide en dos enfermedades que tienen una fisiopatología característica importante que puede parecerse, pero tienen unos cambios clínicos, histopatológicos y pueden inclusive ser hasta radiológicos diferentes, lo cual nos lleva a un tratamiento tanto médico como quirúrgico diferentes para los dos y un pronóstico diferente para cada una de ellas, por lo cual por eso las vamos a tratar de manejar por separado. Aparte de estas dos, vamos a ver que hay una colitis indeterminada, pero que esa colitis indeterminada va a ser de predominio por la enfermedad de Crohn o un predominio de colitis ulcerativa que me va a guiar ese manejo médico quirúrgico que le voy a prestar a ese paciente. Definitivamente se ha visto que no solo hay variables genéticas asociadas, no solo susceptibilidades genéticas o variaciones en los codones que nos permiten tener esa susceptibilidad de que el paciente llegue a presentar la enfermedad, sino que además está asociado con diferentes componentes, más específicamente tres, que son el medio ambiente, diferente por la dieta, que es muy importante, predispuesta desde antes del nacimiento, desde el embarazo, la exposición a cigarrillos, a medicamentos, y todo esto me va a desencadenar en una disbiosis de esa microbiota intestinal que va a jugar un factor importante en esa desregulación inmune de la inmunidad innata para después permitir esa permeabilidad de las células de la barrera intestinal, esa irregularidad de las células de Paneth y la autofagia que finalmente termina perpetuando ese proceso inflamatorio crónico. Entonces, es una cadena, aparte de que tengamos una susceptibilidad genética, no quiere decir que se vaya a exponer la enfermedad, tiene que abarcar otros componentes para que se pueda expresar fenotípicamente. Los factores de respuesta ambiental son muchos que se van a ver involucrados, sobre todo en la disbiosis de la microflora intestinal, como les venía diciendo, desde el embarazo, con la alimentación de la madre, posteriormente el nacimiento va a influir si hubo lactancia materna adecuada o no. Todo esto combinado con los factores genéticos y demás factores ambientales me va a producir una disbiosis que me va a cambiar esa flora característica intestinal por flora que se va a adherir y va a ser invasiva, sobre todo por E. coli o demás patógenos invasivos que van a permitir que haya esa desregulación inmune. Esos colonocitos o esas células de la barrera ya no van a producir, debido a esa disbiosis, ya no se van a alimentar, o pues ya no va a tener como consumo esos ácidos grasos de cadena corta, por lo cual va a aumentar esa oxidación de estrés o esa oxidación oxidativa y va a producir esa autofagia. La fisiopatología es compleja de esta enfermedad, pero a grandes rasgos vamos a ver una barrera mucosa normal que está íntegra con una microflora pues que no está alterada y no va a permitir que esa barrera pues me estimule por esa microflora, esa respuesta inmune. Aquí al lado derecho vamos a ver que esa disbiosis con una barrera alterada por esa adhesión intercélulas que está deteriorada me va a permitir que ese cambio por esas microflora bacteriana por patógenos adhesivos se haya, y como no hay una mucina porque están afectados el MUC2 y el REP beta, no va a haber una escasa mucina, lo cual va a permitir que esa barrera sea más permeable. Posteriormente la interleuquina 17 asociado a los linfocitos T cooperadores y a los linfocitos T reguladores, que hay una disociación entre los dos. Esa desregulación me va a permitir que toda esa cadena o esa cascada inflamatoria se perpetúe, produciendo una serie de citoquinas y perpetuando ese proceso inflamatorio crónico que me va a permitir esa afectación de la mucosa. La epidemiología, los americanos han escrito, definitivamente se ha tratado que desde el siglo XX o más o menos hace 30 años se está escribiendo desde esto, pues la occidentalización de los pacientes ha permitido que esta enfermedad tenga una gran carga epidemiológica. Los americanos describen que más o menos 1.6 millones de estadounidenses presentan la enfermedad, independientemente cuál sea de las dos, y que la enfermedad de Crohn tiene una presentación mucho más temprano que la colitis ulcerativa y que no tiene una predicción de género epidemiológica hasta el momento. Definitivamente la carga o la epidemiología es mucho más alto en países occidentales, Estados Unidos, Canadá, Noruega, y se ve afectado hasta el 0.5% total de la población, con tasas de 10 a 30 por cada 100.000 habitantes. Este es un estudio colombiano del año pasado,
donde tratan de describir las características fenotípicas de nuestra población. Lo hicieron un estudio a 10 años en la ciudad de Medellín, y que vieron ellos pues en la prevalencia de la enfermedad de la colitis ulcerativa, que es predominante en nuestra población por encima de la enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerativa se puede presentar en 51 de cada 100.000 habitantes y la enfermedad de Crohn en solo 5.8 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué características clínicas más frecuentes vamos a encontrar? Y es que estas enfermedades son muy variadas y pueden llegar a presentarse con un abdomen agudo o hacernos pensar que el paciente está transcurriendo con un abdomen agudo si anteriormente no tiene un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de este artículo vamos a encontrar que la predominante es el dolor abdominal en estos pacientes, seguido por la diarrea, que puede ser o no con hematoquexia, dependiendo de la patología que nos estemos afrontando, pero no es patoneumónica de ninguna de las dos, distensión abdominal, urgencia fecal, evacuación incompleta y mocos en las heces. Dependiendo de esto va a ser un rango de espectro grande que nos va a poder inferir cualquier tipo de patología abdominal, un síndrome de intestino irritable, dependiendo si se complementa con la clínica o no, pero va a ser de difícil diagnóstico, no solo clínico, sino a veces el patólogo no va a poder distinguir entre una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerativa. Por eso en la clínica es importante distinguir qué tipo de dolor está el paciente, cuánto lleva con los síntomas, si son pacientes jóvenes o no, si se presenta con una fístula asintomática desde hace mucho tiempo, que me va a hacer pensar que este paciente pueda determinar si está enfrentando algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, pero se tiende a confundir y hay casos donde pacientes, sobre todo en adolescencia, que llegan con un trauma abdominal cerrado leve y terminaron la parotomía pensando que tienen algún tipo de perforación intestinal sin un diagnóstico anterior de una enfermedad inflamatoria intestinal, y el diagnóstico se hacía priori intraoperatorio pues con sospecha de lesiones. Es importante distinguir, estos pacientes tienen una tasa alta de no diagnóstico hasta del 30%, entonces es importante distinguirlo. Los síntomas no me van a distinguir entre una y otra patología, pero es importante conocerlos. Este es otro estudio que trata de caracterizar cada una de las enfermedades, inclusive la colitis indeterminada, y vamos a encontrar que el dolor abdominal se encuentra predominante en cada una de ellas, la diarrea también, el sangrado puede ser predominante en la colitis ulcerativa, y vamos a encontrar otros síntomas asociados como letargia y anorexia. La anorexia se produce en la enfermedad de Crohn por el miedo, sobre todo del paciente, a la alimentación, porque le va a producir dolor, y la evacuación muchas veces va a mejorar ese dolor. Entonces el paciente, además de su trastorno metabólico y enfermedad absortiva que va a tener por su patología, por su patología propia de la enfermedad, va a tener ese miedo a la alimentación por la presentación del dolor. Muchos van al segundo de esto, van a presentar anorexia, letargia, por todo ese síndrome metabólico que pueden producirse. ¿Qué complicaciones vamos a tener en la enfermedad de Crohn? Vamos a tener tres principales, que es la afectación perianal, la presencia de fístulas, la obstrucción. Las fístulas pueden ser tanto enfermedad perianal como intestinales. ¿Qué factores de riesgo pues están asociados a esto? Esto es una tablita donde se distribuye por edad y por la clasificación de Montreal, que ya vamos a ver más adelante, pero indiscutiblemente las fístulas intestinales, o estos pacientes hasta en un 50% van a tener una complicación a lo largo de su vida, siendo las fístulas intestinales una de las principales, que se puede presentar hasta el 20 al 40%, con un riesgo acumulado hasta el año de presentar un 22% de complicaciones, y a los 20 años estos pacientes pueden tener algún tipo de implicación quirúrgica hasta en el 50%. 23% van a requerir algún tipo de intervención intestinal o resección intestinal, y muchos de ellos, casi el 30 al 40%, van a presentar recurrencias a pesar del manejo médico y quirúrgico que se les presenta. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos en el 2019, presentando la prevalencia y la incidencia de la enfermedad complicada en la enfermedad de Crohn, y ellos van a presentar que las fístulas anales se presentaron casi en 8.000 pacientes en el 2017, seguido por las fístulas intestinales internas, con una carga casi de 15.000 pacientes para ese año.
y con una prevalencia acumulada tanto de fístulas anales, que abarcan casi 52.000 pacientes, y un total de enfermedad fistulosa en todos los pacientes con una enfermedad de Crohn casi de 76.000. Entonces es una carga grande para estos pacientes asociados a este tipo de complicaciones. La frecuencia y la ubicación de las complicaciones o de la presentación de la enfermedad, vamos a ver más adelante. Este estudio lo que hace es caracterizar qué tipo de ubicación es más frecuente en estos pacientes con enfermedad de Crohn, y vamos a ver que en el 55% se va a presentar en el límite terminal y en el colon como es más frecuente, y como también se presenta en nuestra población. En el 25% va a ser una lesión del colon exclusivamente, en el 40% va a ser del ilion, y en el 10% se puede presentar en el tracto gastrointestinal superior. Y ello es unos predictores de enfermedad fibroestenótica que se puede presentar secundaria a esa inflamación crónica de la mucosa. Entonces, enfermedad de 40 años, paciente con diagnóstico superior a los 40 años, que antes del diagnóstico tenga una enfermedad perianal, que posteriormente sea consumidor de esteroides, propia su patología, que tenga enfermedad en el intestino delgado, que fume, que en la endoscopia tenga ulceraciones profundas, y todo esto va a llevar a que se desencadene pues una enfermedad estenótica en este paciente debido a su inflamación crónica. Vamos a ver que después de esto vamos a tener muchos síntomas sistémicos o signos sistémicos que van a ser propios de cada una de las enfermedades, y no vamos a tener pues a describirlos en cada uno de ellos, pero pues nos van a hacer pensar o dirigirnos el diagnóstico a una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn. ¿Qué método de diagnóstico se deben utilizar? Son muy variados, vamos desde la endoscopia para poder determinar qué tipo de enfermedad podemos caracterizar al ver la visión macroscópica de lo que está pasando. Asociado a la presentación clínica vamos a tener signos radiológicos e histopatológicos, todo esto asociado a pruebas de laboratorio, pero indiscutiblemente ninguno es un examen predictor de cuál enfermedad está transcurriendo en el paciente. Es una combinación de todos que nos va a hacer pensar que definitivamente tenemos que hacer un tratamiento hacia una o hacia otra. Se ha hablado mucho de la calprotectina, que es un marcador directo de la inflamación. Recordemos que es la calprotectina fetal, que se va a adquirir por la desgranulación de los neutrófilos en todo ese proceso inflamatorio intestinal. Puede estar en ACS hasta los 7 días como un marcador predictor que se utiliza en el seguimiento, pero también se utiliza en el diagnóstico de estos pacientes. Y este más o menos es el componente de la evolución natural de la calprotectina. Se va a pacientes que no tienen el diagnóstico, entonces se va a hacer y la vamos a encontrar relativamente alta. Hay un seguimiento que se puede producir, depende de la escuela, cada 6 a 12 meses, aunque hay estudios que dicen que les va mejor a estos pacientes cada 3 meses. Posteriormente a esto, la idea es que entre en un control de esos objetivos de la enfermedad y se mantenga en ese control. Cuando el paciente no puede evitar esa remisión, va a empezar a aumentar la calprotectina, y antes de que aumente y aparezcan estos síntomas, 3 meses antes ella puede aparecer. Y la idea es que se haga ese seguimiento para que ese paciente se pueda llegar a rangos y metas establecidas. Definitivamente hay muchos estudios que comparan la calprotectina como diagnóstico o seguimiento de estos pacientes. Le va mucho mejor como el seguimiento que como diagnóstico. Recuerde que es un factor inflamatorio y se puede presentar o alterar tanto en la diverticulitis, en las colitis infecciosas, que hay que descartar antes de hacer un diagnóstico de enfermedad inflamatoria, que puede afectar la calprotectina, la puede aumentar y puede dar falsos positivos. Entonces es importante tener ese dato, pero para el seguimiento es muy importante. Este estudio refleja que hay escuelas que hacen seguimiento a 6-12 meses. En estos pacientes lo que hicieron fue un seguimiento cada 3 meses. ¿Y qué encontraron ellos? Que pacientes con seguimiento a cada 3 meses y que tenían una elevada calprotectina en 2 tomas, tienen una probabilidad hasta el 80% de recaída en los 3 meses o los 2 meses siguientes. Y los 2 que tenían una calprotectina controlada en rangos de meta tenían un 94% de seguir en remisión. Entonces, es muy importante hacer este seguimiento con la calprotectina porque me va a indicar cómo debo interferir en este tratamiento o no, pero no es un marcador exclusivo. ¿Qué otros podemos? Tenemos el PCR, la BCG, que también es muy utilizada, y cuál de los dos me sirve o no me sirve. Definitivamente este estudio para el diagnóstico me comparó si estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se podían distinguir con pruebas serológicas de un síndrome de intestino irritable. Recordar que también el síndrome de intestino irritable se asocia con algún grado de
de inflamación, que no es crónica, pero se puede asociar a alguna inflamación intestinal, por lo cual me producí falsos positivos de esta prueba. ¿Y qué concluyeron ellos? Que una PCR menor a 0.5 y un nivel de calprotectina menor a 40 microgramos tiene una probabilidad menor al 1% de tener una inflamatoria intestinal. O sea, son pruebas sensibles, pero no específicas. Igual que la calprotectina, ellos lograron calcular que en pacientes con enfermedad de intestino irritable se podía aumentar hasta 280 microgramos, que nos puede distinguir o hacer patinar en qué tipo de enfermedad estamos estableciendo frente al paciente. La BCG y la lactoferrina definitivamente no tuvieron cabida para el diagnóstico de estos pacientes y pues no sirve para hacerle seguimiento ni para el diagnóstico. Los anticuerpos, que también son muy nombrados, definitivamente tenemos dos. Los ASCA, que me van a servir para la enfermedad inflamatoria intestinal, y los PANCA, que van a servir para la colitis ulcerativa, son muy nombrados todavía en mucha literatura, pero la evidencia me dice que no sirve para el diagnóstico, y principalmente en este estudio se me dio si servían o no, o qué variables podían alterarlo. Y definitivamente ellos dicen que hay mutaciones en la mucosa que pueden alterar la respuesta inmune de estos pacientes y por lo tanto estos anticuerpos. Las implicaciones de anticuerpos en la patogénesis todavía no está muy bien establecida y sobre todo en los múltiples anticuerpos que podemos presentar, entonces no hay como una asociación sí, no, o no incluirlos en el diagnóstico. Y pueden presentarse una respuesta inmune aberrante que me desencadene una alza de estos anticuerpos y no correlacionados con la clínica, entonces no se recomienda para el diagnóstico. En las guías americanas del 2018 dice que no hay que hacerlo de manera rutinaria y no se deben asociar principalmente el diagnóstico o seguimiento de estos pacientes. El diagnóstico endoscópico, vamos a ver que se va a tratar con múltiples características macroscópicas: eritema, mucosa lesiones granulosas en la mucosa, frialdad, erosiones, úlceras, pseudopólipos. Todo esto son características que nos pueden llegar a presentar estos pacientes, pero que no son patognomónicas de la enfermedad, y el patólogo al final va a decir si se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal o no. Que no tenga esas lesiones granulomatosas solo se presentan en el 33% de los pacientes. Siempre se debe hacer una colonoscopia con intubación del ilion terminal. La mayoría de los reportes de gastroenterología reportan que al hacer este procedimiento el 97% logra esa intubación del ilion terminal sin ningún tipo de problema, por lo cual hacer un diagnóstico para estos pacientes macroscópico pues no se vuelve un problema para el gastroenterólogo. El 80% de estos pacientes tendrá una lesión cerca que se puede hallar por la colonoscopia, entonces es importante realizarlo. Hay puntajes de severidad que no me voy a detener mucho en esto, pero los puse porque la mayoría de ensayos clínicos que muestran algún tipo de evaluación o respuesta, tanto médica como quirúrgica, se basan en estos tipos de índices, que es el índice de gravedad endoscópica y el índice de puntuación simplificada de la gravedad endoscópica. Se han medido, ninguno de los dos ha sido validado de forma completa, pero el índice simplificado es mucho más práctico para realizar en la clínica y le sirve al gastroenterólogo para limitar ese tratamiento, pues mirar cómo va esa evolución y mirar cómo va macroscópicamente esa mucosa. Hay series de casos o escuelas descritas en la literatura que manejan de rutina la endoscopia de vías digestivas altas, sobre todo en pacientes que presentan síntomas. Y la prevalencia realmente es muy baja de pacientes que tienen una asociación con el tracto gastrointestinal superior, con una incidencia de algún tipo de lesión hasta del 16% con cambios histopatológicos. Recordar que también hay una gran de pacientes sintomáticos con algún tipo de lesión, pero posteriormente no se vio que esas lesiones evolucionaran a lesiones fibróticas estenosantes que complicaran la clínica del paciente. Entonces, la endoscopia superior, la escuela americana solo la recomienda para pacientes con signos o síntomas que hagan inferir que este paciente pueda transcurrir con algún tipo de lesión. Estos son dos estudios que comparan si hay que hacerla o no hay que hacerla. Hay más recientes, dicen que hay pacientes que con lesiones asintomáticas que histológicamente presentan la enfermedad, y esto se viene estudiando y puede que cambie al principio y después se vuelva que se solicite de rutina para descartar la enfermedad del tracto gastrointestinal superior. Se deben realizar otro tipo de imágenes diagnósticas en estos pacientes siempre
Cuando se hace el diagnóstico de enfermedad de Crohn, se debe descartar el compromiso del intestino delgado y se debe hacer enterografía por resonancia magnética o portal. Si no hay la posibilidad o ecografía, con el advenimiento de nuevos aparatos de radiólogos más entrenados, se puede hacer un tipo de ecografía para descartar este tipo de enfermedad. Entonces, es importante realizarla, tener un diagnóstico claro de cómo está ese intestino delgado, porque eso me va a comprometer tanto el tratamiento médico como el quirúrgico de estos pacientes. Entonces, siempre es preferible hacer, dependiendo de donde se encuentre, pero si son pacientes jóvenes es preferible realizar una resonancia magnética, porque recordemos el seguimiento que se le debe hacer con imágenes a estos pacientes. Es crónico, entonces la carga que se puede implicar en las tomografías, aunque se describe series de casos de tomografía con baja radiación en estos pacientes y les ha ido bien. Por el momento las asociaciones, ¿qué es lo que recomiendan? En pacientes jóvenes, resonancia magnética, y si tiene enfermedad perianal, pues le va a ayudar tanto en el diagnóstico como en el manejo quirúrgico. Entonces, siempre hay que hacer imágenes secundarias. La TAT contra la resonancia tiene una sensibilidad y especificidad parecidas, con áreas bajo la curva buenas. Entonces, recordar que no solo la endoscopia o la colonoscopia me va a ayudar en estos casos, sino que hay hasta el 50% de probabilidad de lesiones que no se pueden ver con la endoscopia y que deben ser estudiadas para poder darle un manejo adecuado a estos pacientes. ¿Qué imagen utilizar en la enfermedad perianal? Esta es la evolución de lo que se ha utilizado en las guías del 2019 de las clínicas de Norteamérica. Hacen una evolución y la fistulografía se utilizó en algún tiempo, pero su precisión diagnóstica oscila en el 16 al 50%, ya que en ese tracto no se podía, a veces se acumulaban detritos y no se podía ver un tracto completo y llegaban a un error quirúrgico que se podía aproximar casi al 50%. La TAC tiene una precisión baja para el tracto de las fístulas, y la ultrasonografía endoscópica y la resonancia magnética se han vuelto ambas uso dentro del gold estándar, sobre todo la resonancia para predictores de la enfermedad y seguimiento, y sobre todo qué voy a hacer en cirugía con ese paciente. La clasificación fenotípica es la clasificación de Montreal, que básicamente vino de Viena a Montreal y lo único que hizo fue agregarme la edad, porque eso va a ser pronóstico si es menor de 16, de 17 a 40 o de 40 años, si tiene enfermedad ileal, colónica, ileocolónica, o si tiene enfermedad del colon, pero pues segmentaria, y si tiene una enfermedad penetrante o no tiene enfermedad penetrante o obstructiva, y definitivamente la P, que al final fue una de las modificaciones que se hizo, si tenía enfermedad perianal o no. Estos son estudios que se realizan en América comparando los diferentes tipos de perfiles fenotípicos que tenían, y definitivamente en nuestra población el que predomina es la enfermedad ileocólica, entonces el L3. Estos sistemas de clasificación sirven y son buenos para ayudar en el diagnóstico y la clasificación macroscópica de estos pacientes, pero pues no se comparan muchas veces con el diagnóstico histológico y hay que tener en cuenta que es una asociación de muchas cosas. Este es el índice de actividad de la enfermedad, que también se mide en los ensayos clínicos como una remisión menor a 150, calculado por el paciente, por lo cual no son específicos, son muy subjetivos, y se utiliza en el seguimiento de estos parámetros clínicos para ver cómo va la evolución o la cantidad de carga que siente ese paciente con la enfermedad a través de cuestionarios, pero pues no nos sirven a nosotros como un parámetro objetivo para el tratamiento. Las guías no lo recomiendan, entonces dice que hay que hacer seguimiento con parámetros más objetivos, e incluso la FDA en el 2013 lo sacó y no lo recomendó para los seguimientos de los ensayos clínicos o la resolución de los síntomas. ¿Cuáles son las intervenciones no biológicas seguras en estos pacientes? Entonces, las guías colombianas todavía del 2017 incluyen los probióticos, pero los incluyen para hacer notar que ya no se deben utilizar. En este metaanálisis, definitivamente la administración de probióticos no tuvo una significancia en los síntomas o en la resolución de esa remisión de los pacientes. Entonces, es muy importante no utilizarlo, no nos va a servir en estos pacientes. Ojo, en la remisión, entonces es importante tenerlo en cuenta. Los antibióticos, que también fueron muy establecidos en algún tiempo para el manejo de la remisión de estos pacientes, en este metaanálisis que participaron 222 pacientes con 3 ensayos clínicos aleatorizados,
y el uso de antibiótico no incrementó la mejoría clínica en estos pacientes ni tampoco las tasas de remisión y en los grupos de ciprofloxacina, de metronidazol o rifaximina. Entonces muestran resultados similares en estos pacientes si se da el manejo antibiótico o no se da para la remisión. Las guías americanas no recomiendan la terapia antibiótica pues, que sea efectiva para remisión ni para la curación de la mucosa. Entonces no deben de iniciarse como terapia temprana. La cetropina o la mercaptopurina, que son inmunomoduladores, tampoco presentaron pues una función en la remisión de estos pacientes, ni en la terapia combinada pues les iba bien, pero pues no tenían una remisión libre de la enfermedad. Lo que sí se ha asociado es que al asociarse con esteroides pueden producir una disminución de la carga o de la dosis de esteroides que se va a necesitar en estos pacientes. Los aminosalicilatos, que también eran muy utilizados anteriormente para la remisión, este metaanálisis de 289 pacientes pues demostró que independiente del aminosalicilato que utilizamos, ya sea mesalazina o sulfasalazina, no se van a encontrar diferencias pues en términos de efectividad. Entonces no hay que utilizarlos en la remisión, de pronto sí en la inducción de estos pacientes, para el mantenimiento de la remisión, pero en la inducción de la remisión no se deben utilizar. El metotrexate se asoció con abandono de la terapia casi 7 veces más que en los pacientes que no consumían metotrexate y no experimentó mayor frecuencia de remisión frente al placebo. Entonces no se debe utilizar tampoco en la terapia de remisión. La budesonida, varios ensayos o ensayos clínicos definieron que se debe usar para la inducción de la remisión de estos pacientes porque experimentan o les va mejor, tienen una tasa de remisión mucho más alta, a dosis de 9 miligramos pueden presentar o de 15 miligramos pueden presentar hasta 2 veces más remisión que los pacientes que no lo utilizan. ¿Qué se recomiendan ellos? Una liberación controlada de budesonida 9 miligramos una vez al día, que puede ser efectiva pues, para la remisión de estos pacientes. El uso de corticoides también está establecido para la inducción de la remisión porque me van a mejorar esa tasa de efectividad y mejoría clínica en los pacientes. Entonces, hay que utilizarlos sin duda en la terapia de remisión. Vamos a ver aquí que el uso de biológicos, sobre todo los factores antinecrosis tumoral, van a presentar también una carga y se han utilizado desde los últimos 10-15 años y se han ido incrementando en la terapia, sobre todo en pacientes con enfermedad que no responde al tratamiento inicial, y me van a hacer una remisión cuando el paciente no responde a esa carga de esteroides o de esteroides sistémicos como la metilprednisolona, y vamos a ver que estos pacientes van a tener una mejor remisión al aplicarle el biológico. Cuando pensar en el manejo quirúrgico de estos pacientes, definitivamente las guías del 2019 me van a permitir es una terapia estándar de cuándo estos pacientes se van a beneficiar de un manejo quirúrgico. Recordar que hasta el 70% de estos pacientes van a requerir algún tipo de manejo quirúrgico. ¿Y cuándo está indicado? Cuando hay una terapia refractaria médica, cuando hay complicaciones tanto fibroestenóticas como de algún tipo de fístula, cuando se puede estar asociado a displasia de este tipo de enfermedad, cuando hay perforación acceso, que es una indicación relativa de hacer algún tipo de cirugía. Pero la cirugía debe tener un manejo claro, y es primero controlar los síntomas, preservar la longitud del intestino lo más que se pueda. Recordar que la cirugía en estos pacientes no es curativa, entonces muchos de ellos van a llevar a síndrome de intestino corto y debe hacerse una resección lo más gradual que se pueda en estos pacientes para poder mantener una función adecuada. Recordar que estos pacientes siempre están inmunomodulados o inmunosuprimidos por su carga de corticoides y biológicos que se presentan. Se han muchos estudios anteriormente con ensayos clínicos han valorado si se debe suspender o no el biológico antes de que estos pacientes se les ofrezca cirugía. Muchos de ellos se asociaban a que estos pacientes presentaban tiempos de operación más larga y sobre todo tasas de infecciones, tanto del sitio operatorio como infecciones intraabdominales posterior a la cirugía asociadas al uso del biológico en estos pacientes, llegando a una sepsis abdominal hasta el 30%. Este estudio realmente dice lo mismo, pueden llegar a tener un riesgo absoluto del 7.2% de sepsis abdominal o algún tipo de infección si no se suspende el biológico. Pero este estudio que salió el año pasado, que es el PUCCINI, realmente hace una contradicción de esto y dice que el biológico no se debe suspender a estos pacientes, que la tasa de infección
o de cualquier infección que se presente posoperatoria es casi igual a los pacientes que no presentaban manejo con biológicos ni presentaban cargas serológicas detectables del medicamento. Entonces definitivamente ellos recomiendan que no se debe hacer, no se debe suspender el biológico porque al paciente le va mucho peor porque se puede exacerbar su enfermedad. ¿Pero qué recomienda la Asociación Americana de Coloproctología? Ellos sí, en sus guías del 2018 dicen definitivamente se debe suspender porque las tasas de infecciones que se pueden presentar secundaria al manejo quirúrgico son altas y se debe superar 4 semanas antes de la cirugía y se debe reanudar 4 semanas después de la cirugía. Entonces, para ellos es muy importante la suspensión del medicamento porque va a impactar en sus tasas de infección y en morbilidad del paciente. Con esto, pues no hay un consenso claro. La mayoría de guías dicen que se deben suspender, pero a raíz de la evidencia que se está presentando, muy probablemente vamos a llegar a que el biológico no se va a suspender en estos pacientes y que se pueda hacer un manejo quirúrgico adecuado sin aumentar las tasas de infección. Se debe suspender el corticoide. Todos sabemos que el corticoide está asociado a peor pronóstico y mayor movilidad en estos pacientes y sobre todo si se realiza anastomosis en estos pacientes puede presentar tasas de fuga alto, por lo cual se han hecho estudios sobre si se debe suspender o no en el manejo preoperatorio. Entonces, en este estudio que midió las complicaciones del esteroide y la sepsis intraabdominal como factor de riesgo posoperatorio, se asoció pues con un alto riesgo de complicaciones sépticas intraabdominales operatoria casi 2 veces más que en pacientes que no tenían carga de esteroides, por lo cual la recomendación de este estudio es suspenderlo para que esa tasa de infecciones no aumente en estos pacientes. En este estudio que se combinó no solo el esteroide, sino la terapia triple, ya recuerden que estos pacientes terminan con terapias conjugadas de biológicos, inmunomoduladores, corticoides, les fue peor a estos pacientes que tenían una terapia triple en tasas de infección intraabdominal. Entonces es importante que puede aumentar indiscutiblemente hasta en el 8% las tasas de sepsis abdominal. Un tipo de nutrición preoperatoria, recordar que estos pacientes también van a presentar algún tipo o van a estar desnutridos y hay que depletarlos. Entonces, ¿qué tipo de nutrición? Nutrición enteral, nutrición parenteral, y los estudios y las guías están a favor de la nutrición enteral hasta el momento, porque le ha sido bien la tasa de supervivencia a estos pacientes o las tasas de mortalidad han disminuido en pacientes que se han presentado hasta 3 meses de nutrición enteral y que le ha sido mejor en el manejo tanto quirúrgico como postoperatorio. Las tasas de fuga anastomótica disminuyeron francamente en los pacientes con nutrición enteral, las tasas de sangrado, las tasas de requerir un estoma disminuyeron cuando estos pacientes se prepararon o se depletaron nutricionalmente antes de llevarlos a una cirugía electiva. En este estudio, estos son los tipos de resección que se hicieron en los pacientes. Casi siempre van a ser resecciones ileocólicas. ¿Y qué descubrieron ellos o qué infirieron ellos al hacer el estudio? Que los pacientes que presentaban una nutrición enteral mayor a 60 días, las tasas de infección o complicaciones asociadas al manejo quirúrgico eran mucho más bajas que los pacientes que no tenían, casi la mitad de los que no tenían una depleción nutricional adecuada, tanto en la fuga anastomótica como en la obstrucción, en otros tipos de enfermedades tromboembólicas y en insuficiencia renal. Todo esto con complementario que se vio afectado si estos pacientes no tenían una nutrición o una depleción adecuada antes de haber un manejo quirúrgico. ¿Qué recomiendan las guías? Que antes del manejo quirúrgico indudablemente se debe evaluar la función nutricional de estos pacientes, si están en riesgo de recibir apoyo y de repleción nutricional hasta por 60 días, ya sea por nutrición parenteral o enteral, y que en enfermedad de Crohn penetrante o restrictiva, estos pacientes deben tener al menos 6 semanas antes de la operación algún tipo de nutrición, ya sea nutrición enteral, que debe ser exclusiva en estos pacientes, pero se debe repletar antes de llevar a la cirugía porque me va a cambiar el pronóstico. ¿Se requiere cirugía para el acceso? Definitivamente no. Esto es un esquema, pero recordar que estos pacientes están inmunosuprimidos y el riesgo de que puedan tener algún tipo de sepsis o de un abdomen agudo siempre va a estar latente, pero se puede utilizar un manejo no quirúrgico que es prioritario y las guías lo manejan como de primera elección. Un paciente con un acceso mayor a 3 centímetros que puede presentar algún tipo de fístula o que es consumidor de esteroides, estos se puede manejar con antibiótico y drenaje percutáneo, dejar en observación si el paciente presenta deterioro clínico, se debe realizar un ATAC. Si no presenta, no es obligación, si no presenta deterioro clínico, no es obligación hacer la tomografía y se puede hacer un seguimiento de 1 a 2 semanas y
reactivar la terapia que venía el paciente previamente a su proceso infeccioso. Entonces, si este paciente no resuelve definitivamente este acceso, se va a llevar a una cirugía con una resección intestinal. Tenemos tasas de drenaje exitosas hasta del 100% por radiología intervencionista y lo que se trata es de ganar tiempo y evitar una cirugía de emergencia que va a tener un pronóstico y va a impactar en la morbilidad de ese paciente y va a terminar con una resección muy posible amplia con una ostomía que va a impactar en la vida del paciente. Siempre se va a recomendar como primer manejo el drenaje percutáneo para así ganar tiempo para poderlo repletar, llevar en mejores condiciones a un manejo quirúrgico. Recordar que si la recurrencia de estos accesos con drenaje percutáneo es hasta 7 veces más con el manejo quirúrgico y lo que se hace es, como les decía anteriormente, ganar tiempo para que estos pacientes puedan ser llevados a cirugía. En la instrucción del intestino delgado se debe también hacer un manejo médico como primera elección. Posterior, si no, el manejo médico no responde, se puede optar por una opción endoscópica si la obstrucción o esa enfermedad estenótica no es grande o no es mayor a 5 centímetros. Y si realmente no responde, recordar que van a tener una tasa de recurrencia con el manejo endoscópico grande. Si no responde, estos pacientes se van a ser llevados a cirugía. Cirugía abierta o laparoscópica. Esto es un metaanálisis que se presentó. Realmente lo puso porque abarcaba pacientes que ya habían sido sometidos a cirugía o era primera vez que se les realizaba una cirugía. Y la tasa de conversión media fue del 28% para pacientes que se les realizó la laparoscopia, pero ya tenían una tasa de cirugía, ya tenían una cirugía anterior. Entonces, realmente, si miran la heterogeneidad a incluir estos dos pacientes, tanto que tenían cirugía previa como primera cirugía, es alta hasta el 60%. Entonces, no es estadísticamente significativo, por lo cual quiere decir que tanto a la laparoscopia como a la cirugía abierta le vas bien, las tasas de complicaciones también son menos, hasta el 18%, por lo cual se puede utilizar y además las guías lo recomiendan como primera elección en estos pacientes. Ya puede ser tanto en la recurrencia como primera elección en la cirugía de primera vez para los pacientes con enfermedad de Crohn. Márgenes de resección, también se ha discutido mucho. Hay un estudio como de 1982-83 que revela que estos pacientes con el manejo conservador de la resección o con manejo amplio, manejos conservador era que era 2 centímetros y más de 12 centímetros en el manejo amplio, le hacían posteriormente una revisión histopatológica de los bordes de esta resección y se dieron cuenta que los márgenes amplios no reducen la tasa de recurrencia en estos pacientes ni estaban libres de esa recurrencia, por lo cual un abordaje mucho más amplio influye en la calidad de vida de estos pacientes, porque muchos van a presentar una tasa de recurrencia y van a necesitar más de un procedimiento quirúrgico, llevándolo a un síndrome de intestino corto. Posteriormente, los márgenes, salió otro estudio más reciente donde decía que los márgenes anastomóticos, que si se hacía anastomosis, estaban comprometidos. Y la recurrencia por esto era mucho más alta en pacientes si no se hacía una resección adecuada. Por lo cual salió ese estudio de hacer una resección, la excisión mesentérica grande en estos pacientes, tratarlos como si fuera una patología oncológica versus una resección más moderada en los pacientes, sobre todo del meso. Entonces, ¿qué hicieron? Se reunieron en una corte de 10 años para seguimiento a estos pacientes, se le hacía cirugía laparoscópica versus cirugía abierta, versus una resección limitada que se resecaba a menos de 3 centímetros de la pared del intestino, o resección mesentérica extensa que abarcaba hasta una resección mesocólica al dividir casi hasta 1 centímetro de la raíz de la arteria de la vena ileocólica. ¿Y qué encontraron ellos? Básicamente que en los resultados preliminares, porque es un estudio que hasta ahora está en curso, no terminado, del 2020, que la excisión mesentérica extensa es segura y fiable para la resección quirúrgica de pacientes con enfermedad de Crohn. La exclusión de la resección del mesenterio pues no causó una morbilidad específica o todavía no una tasa alta de morbilidad para estos pacientes, ya como resultado menor incidencia y recurrencia de esta enfermedad endoscópica después de la cirugía empleada. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque los parámetros van cambiando de una cirugía más limitada a una cirugía mucho más agresiva en este tipo de pacientes. Este tipo de anastomosis utilizar diferentes estudios
les va mejor a estos pacientes. Por ejemplo, en este que es más viejito, muestra que indiferente de la anastomosis que se utilice, término terminal o término lateral, la tasa de recurrencia y de clínica en estos pacientes va a ser muy parecida, pero definitivamente no tiene una significancia estadística, pero sintomáticamente le iba mejor a estos pacientes con una anastomosis término terminal. Este estudio eh, es un estudio observacional prospectivo, son estudios relativamente pequeños, con 128 pacientes, 160 se sometieron a anastomosis laterolateral y 68 término terminal con un seguimiento de 2 años. Y lo que midieron fue las tasas de visita al servicio de urgencias, las tasas de hospitalización, si requerían o no más imágenes abdominales, nuevas intervenciones quirúrgicas o recurrencia endoscópica. Las tasas fueron mucho mejores en las anastomosis terminales, por lo cual ellos recomendaban hacerlas y demostraban porque tenían una mejor calidad de vida y impacto en la calidad de vida de estos pacientes. Hay otro tipo de anastomosis que se ha venido utilizando en la enfermedad de Crohn, que es la anastomosis de cono, que ha venido siendo estudiado desde 2003 y hay una serie de casos que se publicó multicéntrico tanto en 7 hospitales de Japón como en 2 de Estados Unidos. Lo que hace es una anastomosis con una columna de soporte. Entonces lo que se hace es una sección transversal del área afectada, de 1 o 2 centímetros del área afectada, y posteriormente se hace una sutura continua, se refuerza la línea de grapado, se hace una ventana en el mesenterio corta, que casi pegada a la pared del intestino, se hace la sección transversal, se refuerza la línea de grapado, se hace una unión de la columna posterior o de esas dos cabos pues, del intestino, y tiene que tener una longitud de la luz pues más o menos de 7 a 8 centímetros dependiente del segmento del intestino donde esté. Se hace posteriormente la unión de la pared posterior y de la pared anterior, quedando una anastomosis relativamente grande que me va a permitir una menor recurrencia en estos pacientes. Entonces, ¿qué evaluaron ellos? La recurrencia a los 5 años, a los 10 años, fue solo del 1.8% comparado con otros estudios que llegaba hasta el 28%. Tuvieron complicaciones tanto en las instalaciones de Japón como en los Estados Unidos, fugas anastomóticas solo del 7%, infecciones del 5%, obstrucción y accesos casi que varían del 2%. Tenían una rentabilidad muy buena, una supervivencia sin la enfermedad casi del 98% a los 10 años en el grupo de Japón, y en el grupo de Estados Unidos no tuvieron ninguna recurrencia. Entonces hay que pensar que se puede realizar, que tiene unas tasas de recurrencia significativas y por lo cual se puede pensar que puede llegar a plantear hacer una anastomosis de este tipo. ¿Cuándo realizar estructuroplastia? Recordar que es una de las herramientas que tiene el cirujano para no abordar o no hacer una anastomosis, una resección grande del intestino de estos pacientes. Las guías de Norteamérica del 2019 ponen parámetros claros de cuándo realizar. Primero, cuando hay estenosis múltiples con distribución yeyunoileal difusa, cuando hay resección intestinal previa significativa, más de 1 metro de intestino reportada en la historia clínica del paciente, cuando el síndrome de intestino corto en estos pacientes es existente o puede existir dependiendo de la resección que nosotros le vamos a plantear. Entonces es importante tener en cuenta estas 3 características para ahorrarle una resección grande a estos pacientes y tener esta herramienta como dentro del pool diagnóstico del pool de manejo quirúrgico que vamos a tener. Dentro de las contraindicaciones, pues intestino que haya una peritonitis franca, sospecha de malignidad, cuando hay múltiples estenosis en un segmento intestino corto que no se puede realizar realmente, cuando hay estenosis muy cerca del sitio de resección planificado, tampoco se puede hacer, y pacientes desnutridos que no van a tener un manejo adecuado quirúrgico al realizar una estructuroplastia. Definitivamente hay varios tipos de estructuroplaxia. Va a haber unos que son las de Mikulicz, que van a ser menores de 10 centímetros. Asociada a ellas hay otros 3, y procedimientos intermedios que van de 10 a 20 centímetros, y anterostomías más grandes que van de defectos hasta de 20, mayor a 20 centímetros. En este estudio compararon los 3, y eso es una técnica segura, casi igual a la resección intestinal para estenosis en la enfermedad de Crohn. Me permite ahorrar longitud del intestino y tiene un menor riesgo de que estos pacientes puedan presentar un síndrome de intestino corto. Entonces es una herramienta que se debe utilizar y que siempre debe estar dispuesta para ahorrarle esa carga de morbilidad a los pacientes. Ya como última diapositiva, tenemos también que
la enfermedad segmentaria de estos pacientes es propia de la enfermedad o pueden abarcar tanto la enfermedad perianal y se debe hacer qué tipo de manejo quirúrgico en estos pacientes. Se ha visto que cuando se le hace una colectomía segmentaria, la recurrencia puede llegar hasta el 50%, requiriendo cirugías adicionales. Cuando realmente se plantea una colectomía total con anastomosis ileorectal, recordar que estos pacientes en muchas escuelas por su carga inmunosupresora le dejan una ileostomía de derivación antes de hacerle una anastomosis, entonces manejan varios tiempos antes de que este paciente pueda tener condiciones de volver a anastomosar, si es que se anastomosa, entonces dejan una carga, una ileostomía protectora, pero la tasa de recurrencia con colectomía total puede llevar hasta el 67% cuando la recurrencia y los medicamentos no están funcionando en este paciente. Paciente con colitis extensa, hay que hacer una protocolectomía con ileostomía final. Recordar que en alguna de estas dos, en la colectomía segmentaria y en la colectomía total, las tasas de recurrencia siempre van a ser altas. Incluso si hace una protocolectomía no va a estar libre de recurrencia. La enfermedad de intestino delgado se puede presentar en estos pacientes hasta en un 20%, pero se debe hacerlo porque mejora el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes. Entonces es una enfermedad ampliamente compleja con diferentes manejos médicos como quirúrgicos y que se debe tener pues varias herramientas al momento del diagnóstico, tanto del manejo médico y también del manejo quirúrgico. Eso era lo que les traía para hoy. Entonces, muchas gracias. Bueno, entonces miren, es un tema muy intenso, muy extenso en revisión, muy clínico además. Para los cirujanos al principio no es muy fácil este manejo y casi siempre los cirujanos nos enfrentamos en urgencias al paciente del 20 al 30% que se presentan como primer episodio o como manifestación inicial de su enfermedad de Crohn como un abdomen quirúrgico. El doctor Víctor hizo una propuesta que me pareció muy interesante y era que en esta revisión abocáramos solamente el paciente con enfermedad de Crohn y me pareció muy bien su decisión, porque son mundos diferentes. La colitis ulcerativa, que en el chat veo algunas preguntas de colitis ulcerativa, quisiera responderlas la próxima semana para que no nos vamos a confundir y hablemos solo de enfermedad de Crohn hoy, porque son diferentes. Bueno, quiero hacer algunas apreciaciones. Como sé que también hay estudiantes, recordar la afectación de la enfermedad de Crohn del tracto digestivo que va desde la boca hasta el ano, bueno, lo cual hace muy diferente su presentación, su manejo, el objetivo quirúrgico, el objetivo de tratamiento médico lo más posible, lo que más podamos hacer. Otra característica diferente es la afectación de la pared del tracto digestivo. Entonces, primero afecta de la boca al ano, como vamos a ver en la semana entrante, la colitis ulcerativa es diferente. Otra es la profundidad en la pared. La enfermedad de Crohn afecta transmural, por eso sus, digamos, complicaciones de estenosis y fístula que no se presentan en la colitis ulcerativa. Otra cosa, la afectación extraintestinal, es muy importante cuando vamos a hacer la historia clínica, estar muy pendiente de eso. El paciente con enfermedad de Crohn puede tener enfermedad extraintestinal como enfermedad uveal, o sea, ocular, enfermedad hepática, enfermedad en piel, enfermedad en articulaciones, todo eso, cuando hagamos la historia clínica debemos tenerlo presente, ¿sí? Aunque los cirujanos somos un poco más acelerados en nuestra valoración de la historia clínica, ojo con estos pacientes, pero cuando abramos este paciente, que pensemos que es un abdomen quirúrgico y que evidentemente se está comportando como tal, y pudiéramos haberlo evitado si con la historia clínica hubiéramos pensado en esto, hubiéramos podido esperar un poquito a hacer otros análisis, pues es importante tener en cuenta las manifestaciones extraintestinales en ojo, en hígado, articulaciones y piel, que son las principales. Bueno, recuerden que la enfermedad de Crohn tiene unas complicaciones claras. La principal manifestación es el dolor abdominal, disconfort, muy parecido al síndrome de intestino irritable, y por eso generalmente se hacen diagnósticos tardíos de enfermedad de Crohn porque no la sospechamos. Recuerden que lo que no tenemos en la cabeza no lo sospechamos, no lo diagnosticamos y ahí tenemos problemas finales con el tratamiento. Son pacientes que se confunden mucho con intestino irritable, mucho. Recuerden que hay unos signos de alarma del intestino irritable que me indican que ese paciente no tendrá un intestino irritable, sino probablemente una
inflamatoria intestinal o una enfermedad orgánica, como son la presentación de dolor o diarreas nocturnas, por ejemplo, que despierten al paciente esas diarreas. Ojo, ese paciente probablemente tiene una enfermedad orgánica y una de ellas puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, el diagnóstico de la enfermedad de Crohn es un diagnóstico complejo. Como decía el doctor, no es una cosa que yo vea inmediatamente haga el diagnóstico, no, primero sospecharlo, y eso me permite la historia clínica bien detallada. Bueno, que recuerden que generalmente somos muy superficiales en la historia, por favor profundizar, eso es básico. Siguiente parámetro para el diagnóstico endoscópico. Los hallazgos endoscópicos de la enfermedad de Crohn casi que son muy o altamente sospechosos, son lesiones ulceradas generalmente en parches. El compromiso iliocecal es dominante, por eso la importancia en las colonoscopias de llegar al ilion distal es importante. Hasta el 5% de las colonoscopias podemos encontrar alteraciones en el ilion distal, entonces importante valorar hasta el ilion. En cuanto a imágenes, bueno, además del compromiso del ilion distal en la enfermedad de Crohn, son úlceras serpiginosas, generalmente muy segmentarias, con proceso de obstrucción, generalmente generan estenosis segmentarias importantes. Todo eso hace que yo piense en una enfermedad de Crohn. También puedo encontrar fístulas en el examen endoscópico. En cuanto a las imágenes, hay imágenes que me hacen pensar que ese paciente tenga una enfermedad de Crohn. Por ejemplo, si es un paciente que llega con un dolor abdominal y yo tengo tiempo, porque no es quirúrgico, tengo tiempo de hacer un estudio, entonces le mando una TAC. Hay cosas que me hacen sospechar, engrosamientos de la pared del intestino, adenopatías en el meso. Eso me hace sospechar que ese paciente, junto con el cuadro clínico, pueda estar presentando una enfermedad de Crohn. Hay imágenes que nos permiten ver también áreas de estenosis, dilataciones segmentarias. En cuanto a los paraclínicos, la calprotectina fecal nos ayuda a aclarar con todos los parámetros anteriores, si nos ayuda a llenarnos de motivos para ese diagnóstico, igual los anticuerpos. Ninguna de estas cosas es patognomónica, excepto la biopsia que pudiéramos tomar transmural, pero en la endoscopia no podemos tomar una biopsia transmural. Lo que hacemos es tomar una biopsia en profundidad con el objetivo de que el patólogo tenga más herramientas para decirnos si pudiera sospechar una enfermedad de Crohn. Listo, eso tenía para decirles. En cuanto a las preguntas que veo, como les digo, son preguntas la mayoría de colitis ulcerativa. Yo quisiera dejarlas para la próxima vez para que no las vamos a confundir. Y una última cosa, sí, les quería decir, cuando el cirujano, que hablaba ayer con Víctor de eso, cuando el cirujano abre un abdomen, porque es un abdomen quirúrgico, de hecho, lo va a operar, y lo abre, le decía yo a Víctor, ¿cómo usted pudiera pensar que ese paciente cuando lo abre tuviera una enfermedad de Crohn, para ser mucho más cauto en sus decisiones quirúrgicas? Y quiero que Víctor nos amplíe de pronto qué leyó al respecto, porque es muy importante. Entonces yo pienso, tenemos el paciente, llegó, abdomen agudo quirúrgico, pienso que es una perforación, pienso que es una peritonitis, lo abro y encuentro digo, Dios, esto es una enfermedad de Crohn, voy a parar, voy a ser más cauto, voy a revisar qué voy a hacer, voy a evitar hacer esta resección, voy a llamar a alguien. En este caso, generalmente el coloproctólogo nos ayuda muchísimo. Entonces, Víctor, por favor, usted nos pudiera ampliar cuáles serían los hallazgos intraoperatorios que usted pudiera determinar que ese paciente, o sospechar que ese paciente pudiera tener una enfermedad de Crohn. Bueno, profe. Bueno, Doc, revisando un poquito sobre eso, encontré varios, sobre todo descripciones de casos que reportaban pacientes que llegaban con abdomen agudo, se metían por alguna indicación quirúrgica que era una enfermedad inflamatoria intestinal, y ellos describían que los hallazgos más frecuentes eran que tenían una inflamación transmural. Al tocar el cirujano el borde mesentérico, encontraban diferentes tipos de inflamación o estenosis que permitían predecir o pensar que tuvieran algún otro tipo de patología que no era inflamatoria del todo, aguda. Lo otro era una inflamación, una frialdad de ese meso que incluía ese segmento de intestino con una inflamación crónica. Básicamente eso fue lo que encontré. Pues eso era lo que reportaban.
Recuerden también las adenopatías en el meso, ¿sí? También me hacen sospechar. Y desde que puedan tomar una biopsia transmural sería lo ideal para ayudarnos mucho en el diagnóstico, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, está perforado, ustedes necesitan hacer una resección o les da para hacer una sutura primaria, por favor tratar de sacar una biopsia en cuña transmural con el objetivo de que podamos hacer un diagnóstico histológico sin mayores resecciones desde que se pueda, por supuesto. Una cosa es lo que decimos aquí, otra cosa es lo que vemos cuando entramos a un procedimiento quirúrgico de este tipo de pacientes. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Brenda y al doctor Cáceres por las consideraciones adicionales que han hecho respecto al tema. Tenemos unos pocos minutos antes de terminar la sesión, entonces queremos darle la palabra a los coloproctólogos que nos acompañan, al doctor Marina, al doctor Osorio. Tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿existe una secuencia de displasia a cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria intestinal? Se han descrito varios agentes con potencial quimiopreventivo, como los 5-ASA, sin embargo, los estudios no son concluyentes. ¿Qué opinan del papel de la quimioprevención para cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria intestinal? Prevención para cáncer gastrointestinal en enfermedad inflamatoria no está indicada. Está únicamente el seguimiento. Todos conocemos que tienen un aumento en la incidencia comparado con la población normal, pero el hecho de que un paciente tenga hallazgos que muestren displasia o que lo pueden poner en mayor riesgo para cáncer, no está indicado hacer ningún tipo de quimioprevención. Hay que hacer simplemente observación y seguimiento hasta que aparezca ya un grado de displasia severa, que ya le indica al cirujano que debe hacer alguna intervención, pero no tiene ningún valor la quimioprevención. No, vea, en cuanto también para adicionarle al doctor Osorio, lo que él decía es cierto, no existe como tal como esa quimioprevención. Lo que sí he encontrado en los estudios es que si el paciente yo lo tengo controlado su enfermedad con un antiinflamatorio que yo haya elegido y que sea el ideal para él, eso hace que las displasias puedan parar, es decir, el control médico con los medicamentos, ya sea esteroides o los biológicos que se hayan definido para el manejo de ese paciente, hace que esas células se estabilicen y que la displasia digamos, se postergue. Por eso la importancia a largo plazo de tener controlado a este paciente con el medicamento, ¿sí? De decirle la importancia del control con medicamentos antiinflamatorios ya elegidos para él, según el caso. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al doctor Marín. Me informa que ya tiene audio. Buenos días. Yo creo que el concepto de profilaxis está más claro en la prevención del cáncer colorectal que en la prevención de las enfermedades inflamatorias. Estoy de acuerdo con la doctora Orente, creo que el concepto de tener la enfermedad controlada adecuadamente con los medicamentos inflamatorios o los quimioterápicos, la terapia biológica o la terapia anti-TNF, creo que es la forma de prevenir la desgracia de la inflamatoria. Los probióticos tampoco se consideran como unas drogas quimioprevenibles en ninguna enfermedad, sino como ayudantes en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria. Y entonces sería de esa forma, digámoslo así, entrarían dentro del proceso de quimioprevención, pero no son realmente catalogados como tal. Y el tratamiento, pues es tratamiento y no es una prevención. Pero digamos que si usted dice que habla de prevención primaria, secundaria y terciaria, entonces ahí entraría que el tratamiento de la enfermedad se cataloga como una prevención secundaria o terciaria de la enfermedad. Pero digamos que usted podría decir que lo primero, no le dé la enfermedad, prevención primaria. Lo segundo es tratar la enfermedad y evitar complicaciones, sería una prevención secundaria, con medicamentos o con otra terapeuta. Y digamos que la cirugía sería una prevención terciaria, evitar que haya perforación o que haya una muerte por sangrado o que se desarrolle cáncer a futuro. Pero no conozco un concepto como tal de quimioprevención en disposición operativa, más si en cáncer colorectal está publicado. Hay mucha controversia al respecto y no hay nada claro finalmente. El Zulinder ha sido los medicamentos en prevención de pólipos y obviamente de prevención de cáncer colorectal, pero no conozco que se haya aplicado en disposición operativa. Bueno, ya para concluir, entonces, recordar que se dijo en la charla que la evidencia al momento no avala el uso de probióticos, no avala el uso de antibióticos para los pacientes pues, con enfermedad de Crohn.
que esto no debe estar en nuestro armamentario, que el diagnóstico se puede realizar por TAC o por resonancia con sensibilidades y especificidades muy similares, que siempre debemos realizar una colonoscopia en aquellos pacientes que estamos sospechando este tipo de patología, que como muy bien le decía la doctora Brenda, hay que tener en nuestro imaginario del abdomen agudo la enfermedad inflamatoria intestinal, que el 30 al 70% de los pacientes pueden requerir resección intestinal en algún momento de su vida, que como cirujanos debemos tratar de conservar la longitud intestinal lo más que podamos, que debemos tener claras las indicaciones quirúrgicas de estos pacientes, ya que va a ser muy mórbida una intervención que se realice sin que cumplamos realmente las indicaciones, que hay una controversia que se irá desarrollando con el largo del tiempo frente a suspender o no el medicamento biológico, y que al momento las guías avalan la suspensión del mismo, que debo recordar suspender el esteroide previo a la intervención, y que la nutrición, el componente nutricional, van a ser muy importante para mejores desenlaces en estos pacientes. Entonces damos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias a la doctora Brenda, muchas gracias al doctor Víctor Castro.